Danilo, soy estudiante de la Universidad de Santa María en la carrera de Estudios Internacionales en el quinto semestre, sección A. En este video voy a hablar sobre los sistemas económicos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. También hablaré sobre la Guerra de las Coreas y hablaré un poco sobre la situación política de Taiwán. Muchas gracias. La Guerra Fría fue un periodo de tensión y rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la URSS en 1991. Ambas superpotencias se enfrentaron en diversos ámbitos, como la política, la economía, a nivel social, a nivel ideológico, a nivel científico y a nivel militar. Sin embargo, nunca llegaron a una guerra directa, sino que apoyaron a otros países o grupos afines a su ideología en conflictos regionales. El mundo se dividió en dos bloques: el bloque occidental o capitalista, liderado por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y el bloque oriental o comunista, encabezado por la Unión Soviética y sus socios del Pacto de Varsovia. Los sistemas económicos rivales de ambos bloques eran capitalismo y comunismo. El capitalismo se basaba en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la democracia liberal. Por otro lado, el comunismo se fundamentaba en la propiedad colectiva de los medios de producción, la planificación centralizada y el partido único. Ambos sistemas pretendían ser hegemónicos y universales, y se acusaban mutuamente de explotar y oprimir a los pueblos. La Guerra Fría fue un periodo de tensión y confrontación entre las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, como ya fue mencionado, y terminó oficialmente en 1991. Durante ese tiempo ambos países compitieron por la influencia mundial. Entre algunos de los eventos históricos más resaltantes de la Guerra Fría se pueden mencionar los siguientes: el lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, que por parte de los Estados Unidos en 1945, que marcó el inicio de la carrera armamentística y la rivalidad entre dos potencias. También está la conferencia de Potsdam y Yalta en 1945, donde se acordó la división de Alemania en 4 zonas de ocupación y el surgimiento de la ONU. Estas reuniones también evidenciaron la diferencia ideológica y los intereses opuestos entre los aliados. También está el discurso de Stalin contra el capitalismo, que fue en 1946, que expresó la confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo y anunció la intención de expandir el socialismo por el mundo. Por otro lado, tenemos el discurso de Churchill sobre el telón de acero en 1947, que alertó sobre la división de Europa entre el bloque occidental y el bloque oriental, liderados por Estados Unidos y la URSS respectivamente. Este término simbolizó la separación política, económica y militar entre ambos bloques. También está el Puente Aéreo de Berlín, que fue entre 1948 y 1949, que fue una operación de ayuda humanitaria a la población de Berlín Occidental, bloqueada por la Unión Soviética. Este episodio demostró la voluntad de resistir al comunismo y la solidaridad entre los países occidentales. También tenemos la Guerra de Corea, que fue entre 1950 y 1953, que fue el primer conflicto armado entre dos superpotencias, aunque indirectamente Corea del Norte apoyaba a China y a la URSS. Invadió a Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y sus aliados. La guerra terminó con un armisticio que mantuvo la división del país en 2 estados. Más adelante se ahondará más en este suceso histórico. También tenemos la crisis de Suez, que fue en 1956, que fue una intervención militar conjunta de Francia, Reino Unido e Israel contra Egipto, que había nacionalizado el canal de Suez. La URSS apoyó a Egipto y amenazó con intervenir con armas nucleares. Estados Unidos presionó a sus aliados para que se retiraran del conflicto y evitó una escalada mayor. También tenemos el lanzamiento de Sputnik en 1957, que fue el primer satélite artificial puesto en órbita por la URSS. Este hecho inició la carrera espacial
entre las dos potencias y demostró el avance tecnológico y científico del bloque comunista. Y por último mencionaré la Revolución Cubana, que fue en 1959. Esta fue un movimiento liderado por Fidel Castro que derrocó al dictador Fulgencio Batista e instauró un régimen socialista en Cuba. La isla se convirtió en aliado estratégico de la URSS y un foco de conflicto con Estados Unidos. Ahora bien, hablando sobre las diferencias entre los sistemas económicos que llevaba cada hegemón. El capitalismo y el comunismo son dos sistemas económicos y sociales que se basan en principios opuestos. A continuación se presentan algunas diferencias sustanciales entre ambos modelos. El capitalismo, la propiedad de los medios de producción es privada, es decir, pertenece a los individuos o empresas que buscan obtener beneficios. El comunismo, la propiedad de los medios de producción es colectiva, es decir, pertenece a toda la sociedad y se administra por el Estado. En el capitalismo, el mercado es el mecanismo que regula la oferta y la demanda de bienes y servicios, así como los precios y los salarios. En el comunismo, el mercado es sustituido por la planificación centralizada del Estado, que decide qué producir, cómo distribuirlo y a qué precio. En el capitalismo existe una gran libertad económica para los individuos y las empresas, que pueden competir entre sí sin restricciones. En el comunismo existe una gran intervención estatal en la economía, que limita la iniciativa privada y la competencia. En el capitalismo hay una gran desigualdad social entre las clases, que se refleja en la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos. En el comunismo hay una supuesta igualdad social entre los individuos, que se basa en la eliminación de las clases y la distribución equitativa de los bienes. En el capitalismo se valora la libertad individual por encima de los intereses colectivos. Por otro lado, en el comunismo se prioriza el bienestar colectivo por encima de los derechos individuales. En el capitalismo se reconoce la diversidad ideológica y política y se respeta el pluralismo democrático, mientras que en el comunismo se impone una única ideología y un único partido político y se restringe la libertad de expresión y de asociación. La doctrina Truman fue una política exterior de Estados Unidos que buscaba contender la expansión del comunismo en el mundo durante la Guerra Fría. Fue anunciada por el presidente Harry Truman en 1947, cuando afirmó que su país debía apoyar a los pueblos libres que resistían la agresión de minorías armadas o presión exterior. Esta doctrina también se basaba en la idea de que el mundo estaba dividido entre la libertad norteamericana y la tiranía comunista, y que era necesario defender los valores democráticos frente a la amenaza soviética. También está el Plan Marshall, que fue la expresión económica de la doctrina Truman. Se trató de un programa de ayuda financiera para la reconstrucción y el desarrollo de los países europeos que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial. El plan fue propuesto por el secretario de Estado de George Marshall en 1947 y se implementó entre 1948 y 1951. Los objetivos del plan eran fortalecer las economías europeas, evitar el surgimiento de movimientos comunistas apoyados por la Unión Soviética y crear un mercado favorable para los productos estadounidenses. Los países beneficiados por el Plan Marshall fueron 16: Grecia, Turquía y los de Europa Occidental, excepto España, que estaba bajo el régimen franquista. La Unión Soviética rechazó la ayuda y presionó a los países de Europa Oriental para que hicieran lo mismo. En total, los Estados Unidos destinó unos 13.000 millones de dólares al Plan Marshall, que se utilizaron principalmente para comprar alimentos, combustibles, maquinaria y materias primas. El Plan Marshall contribuyó a la recuperación económica de Europa, al aumento del comercio internacional y a la consolidación de la Alianza Occidental. Por otro lado, vamos a retomar el tema de Corea. La división de Corea se remonta a final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas acordaron dividir la península coreana en dos zonas de ocupación, una bajo el control de Estados Unidos y otra bajo el control de la Unión Soviética. Esta división se hizo efectiva en 1948, cuando se establecieron dos gobiernos separados.
la República de Corea, que se refiere a lo que es hoy día Corea del Sur, y la República Popular Democrática de Corea, que corresponde al territorio de Corea del Norte. Desde entonces, las dos Coreas han mantenido una relación tensa y conflictiva, marcada por la Guerra de Corea, ya antes mencionada desde 1950 hasta 1953, las crisis nucleares, los ataques militares y las negociaciones diplomáticas. La situación actual es de una coexistencia precaria, con un alto al fuego vigente, pero sin un tratado de paz formal. Ambas partes buscan la reunificación de la península, pero con diferentes visiones políticas e ideológicas. La comunidad internacional juega un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad y la promoción del diálogo entre las dos Coreas. El estatus político de Taiwán es un tema controvertido que afecta a las relaciones entre la República de China, conocida como Taiwán, y a la República Popular de China, conocida como la China continental. La República Popular de China considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe reunificarse con el continente por la fuerza si es necesario, mientras que la República de China, que es Taiwán, se considera como un país independiente y democrático que no acepta la soberanía de la República Popular de China. Esta disputa tiene implicaciones económicas para ambas partes y para el resto del mundo. Algunos efectos económicos derivados del conflicto de reconocimiento de Taiwán son: el comercio bilateral entre la República Popular China y la República de China se ha incrementado a pesar de las tensiones políticas, alcanzando los $150.000 millones en 2020. Mientras que, sin embargo, este comercio también implica una mayor dependencia económica de Taiwán hacia China, lo que puede limitar su margen de maniobra política y aumentar la vulnerabilidad ante las posibles sanciones o presiones de la República Popular China. El conflicto también afecta a las inversiones extranjeras en Taiwán, que han disminuido en los últimos años debido a la incertidumbre política y a la competencia de otros países asiáticos. Según el Banco Mundial, el flujo neto de inversiones extranjeras directas en Taiwán fue de $4.700 millones en 2020, una caída del 35% respecto al año anterior. Taiwán tiene una ventaja competitiva en el sector tecnológico, especialmente en la fabricación de semiconductores, que son esenciales para la industria electrónica y digital. Taiwán es el mayor productor de chips y alberga a empresas líderes como TSMC y MediaTek. Sin embargo, esta ventaja también implica un riesgo estratégico, ya que China busca reducir su dependencia tecnológica de Taiwán y desarrollar su propia industria de semiconductores. Además, Taiwán se enfrenta a la escasez de agua y electricidad, que pueden afectar a su capacidad productiva. El conflicto también tiene consecuencias para las relaciones económicas entre Taiwán y otros países, especialmente Estados Unidos, que es su principal aliado político y militar. Estados Unidos mantiene una relación comercial sólida con Taiwán, siendo su segundo socio comercial después de China. En 2020, el comercio bilateral entre ambos países fue de $94.000 millones. Estados Unidos también apoya a Taiwán mediante la venta de armas y respaldo diplomático. Sin embargo, estas acciones también generan fricción con China, que se ve cualquier acercamiento entre Estados Unidos y Taiwán como una amenaza a su integridad territorial y una violación de principios de una sola China. Vistos los temas en este video, podemos concluir la importancia que tuvo el enfrentamiento entre los dos hegemones, como lo fueron Estados Unidos y la ya caída Unión Soviética, con cada uno de sus sistemas económicos, cómo esto ha ido moldeando al mundo. También podemos hablar un poco sobre todo lo que fueron las guerras, todo lo que los conflictos que trajo consigo, y también podemos hablar sobre todo el conflicto de las Coreas, de cómo el apoyo de un hegemón a una de las Coreas
tuvo un impacto trascendental en el desarrollo y ha trascendido hasta el punto de hoy en día. También podemos mencionar que para fecha de hoy, 20 de julio del 2023, a pesar de el acercamiento previo que se tenía de Estados Unidos con Taiwán, ciertamente Estados Unidos ha buscado una estabilidad con la República de China, ya que el secretario general y Xi Jinping se reunieron hace no mucho. Muchas gracias por su atención, que tengan feliz día.